Entonces, este es un segundo ejemplo de sistema de restricciones. Este es un sistema de restricciones polinomiales sobre intervalos de enteros. Entonces va a ser, ya voy a explicar cuál es nuestro sistema de restricciones, pero entonces este segundo ejemplo también tiene que tener todo eso que tenemos en el marco de programación por restricciones. Tenemos que tener preprocesamiento, propagación, distribución, etc. Entonces, este es un sistema de restricciones sobre variables cuyos dominios van a ser intervalos de enteros. O sea, las variables van a tener dominios en intervalos entre A y B, donde A y B son enteros, ¿cierto? Y los valores que pueden tomar mis variables son enteros entre A y B. Y esos son los dominios de mi sistema de restricciones. Mis restricciones, ¿de qué forma van a ser? Mis restricciones van a ser de la forma un polinomio igual a cero. O sea, todas mis restricciones son como del estilo encuentre las raíces de un polinomio, donde ese es un polinomio que puede estar escrito en varias variables con coeficientes enteros. Entonces es el sistema de restricciones que yo quiero proveerle a quien vaya a programar con restricciones. Por ejemplo, una restricción sería esta, el polinomio 2 por x a la 5 por y al cuadrado por z a la 4 más 3 por x por y al cubo por z a la 5 menos 4 por x a la 4 por y a la 6 por z al cuadrado más 10 igual a 0. Y entonces tengo que resolver esa ecuación o esta restricción. Esta es mi restricción. Puede haber varias de esas. Y una vez puedo resolver varias restricciones de esas. Y este normalmente se usa también para optimizar y se tiene una función objetivo. La función objetivo es un polinomio en las variables x, y, z. Entonces, por ejemplo, le dicen a uno, quiero encontrar la solución a x al cubo más y al cuadrado menos y al cubo igual a 0 en el intervalo 1.000 y tal que la función objetivo sea 2 por x, y menos z y que eso sea lo máximo posible. ¿Sí? Entonces, queremos encontrar esa solución. Digamos que matemáticamente uno podría encontrar la solución o con un sistema de restricciones y la solución le daría a uno que x es el número 112, que y es el 832, z el 128 y el valor máximo da 186.240. Ahora, cómo implemento un sistema de restricciones que llegue a encontrar esa solución? Eso es lo que vamos a mirar en este ejemplo. Rápidamente, ¿no? Y por encima es globalmente. Entonces, primera tarea. Si tengo restricciones sobre los booleanos, primero que todo, ¿cuál sería como la forma sintáctica deseada sobre la cual voy a trabajar? Y entonces, fíjense que vamos a decir, bueno, vamos a querer que todas las ecuaciones que me den, que todas las restricciones que me pongan, sean de esta forma. O sean, suma desde igual 1 hasta n de a y x y igual a b, o sea, son como restricciones lineales. A1 por x1 más A2 por x2 más A3 por x3 igual a B. O sea, esto significa que es una restricción lineal. Y que todo lo que no sea lineal esté en otras restricciones que están entre tres variables. Dice la variable z es igual a x por y. Y entonces vamos a mostrar que cualquier restricción polinomial puede ser llevada a restricciones lineales más restricciones de este estilo. Entonces, ¿cómo demuestro eso? Digo, voy a mostrar cómo preprocesar, cómo cojo una restricción como esta, que para nada es lineal, porque tiene x por x por x, o sea, x al cubo. O sea, fíjense que en estas restricciones las x no están, las variables no están elevadas sino a la 1, o sea, no están elevadas al cuadrado o al cubo ni nada de eso. Por eso llaman lineales. Y restricciones de este estilo. Entonces tengo que ver cómo traduzco esa restricción en varias restricciones, pero que sean todas de esta forma y que signifiquen lo mismo. Entonces eso se hace usando unas reglas de transformación apropiadas, como por ejemplo, esta regla. Esta regla dice que si yo tengo la suma de varios términos igual a 0, esto es S. Este es S igual a 0, ¿cierto? Tengo M1 más M2 más Mn igual a 0, donde cada MI es un término que puede tener variables y que puede tener enteros y esas cosas. Entonces yo voy a coger eso y lo voy a traducir en la suma
voy a decir que cada uno de estos MI es igual a la variable M1 a B1, M2 a B2 y MN a BN. O sea, me invento N variables nuevas, una por cada término que hay aquí. Cada uno de esos términos los hago igual a la variable 1, igual a la variable 2, igual a la variable N. Y luego aquí dejo la suma desde igual 1 hasta N, o sea, B1 más B2 más BN igual a 0. O sea, ya tengo un término en la forma sintáctica deseada, que es la suma, una restricción lineal. Y los otros términos los tengo en la forma M1 igual a B1, M2 igual a B2, Mn igual a Bn, donde este M1, por ejemplo, en este caso, sería X cubo, ¿cierto? O sea, yo tendría aquí una variable que dice, no sé, B1 igual a X cubo, B2 igual a Y al cuadrado, B3 igual a Z al cubo, tendría una restricción que dice que B1 más B2 más B3 es igual a 0, y tendría otras restricciones que dicen que X cubo es igual a B1. Pero X al cubo igual a B1 todavía no es de esta forma, X por Y igual a Z, es X por X igual a Z. Entonces tengo que hacer algo más con esa. Por ejemplo, llamo otra W igual a X por X y me queda, venga, lo escribo aquí para que ustedes me entiendan eh, a medida que yo voy hablando. Un segundo, comentar. Entonces, ¿qué sería preprocesar esto? X al cubo más Y al cuadrado menos Z al cubo igual a 0. Sería algo así como esto, como mm, inventarme una variable que sea B1, perdón, está muy chiquitico, ¿cierto? Vamos a ponerlo más grande. Una variable, entonces digo X al cubo es igual a B1 y Y al cuadrado es igual a B2 y Z al cubo es igual a B3 y luego pongo, digo, bueno, me voy a poner primero y digo que mi ecuación es B1 más B2 menos B3 igual a 0. Entonces, esta ya está en la forma de... se me hizo. ¿Dónde se fue? Mm, Esta ya está en la forma deseada. B1 más B2 más B3 igual a 0. Esta dice X al cubo igual a B1, pero X al cubo igual a B1 no está en la forma deseada. Entonces, esta la vamos a cambiar. La vamos a cambiar y vamos a decir que es, vamos a decir que es, vamos a hacer que W, perdón, X al cuadrado, o sea, X por X, igual a W. Y luego voy a escribir una que sea W por X igual a B1. Entonces ahora sí me quedó X al cubo igual a B1. Con Y al cuadrado sí no tengo problema porque Y al cuadrado es Y por Y igual a B2. Y con Z al cubo hago algo parecido para que me quede Z, V, V, pues, para que me quede Z por Z, Z por Z igual a U, y luego escribo una que diga U por Z, U por Z igual a B3, y entonces esta de abajo ya no la necesito, ya tengo eso. Entonces, estas fórmulas, forma es la que llaman la forma sintáctica deseada, a la que hubiera llevado X al cubo más Y al cuadrado más Z al cubo igual a 0, sería esta. Y ese sería lo que mi sistema de restricciones haría primero, coger esto y volverlo a esto. Y eso lo puede hacer automáticamente, un algoritmo lo hace automáticamente y lo convierte en eso. ¿Listo? Luego de tenerlo en esa forma,
Entonces, ¿qué va a significar en mi sistema de restricciones resolver la ecuación? Significa encontrar, resolver la ecuación va a significar encontrar una solución que cumpla la restricción en la que sea la función objetivo haya sido, si era maximizar, sea la máxima, y si era minimizar la mínima. Eso significa estar contento con mi trabajo. ¿Cómo voy a propagar? Entonces, ¿cómo se propagan estas restricciones? Entonces, para poder decir, dijimos que los dominios eran intervalos de enteros. Los dominios son intervalos de enteros. Entonces, necesito decir cómo los dominios se van reduciendo. Entonces, necesito reglas para decir cómo se reducen los dominios. Entonces, como los dominios son intervalos de enteros, intervalos, entonces vamos a aprovechar una teoría que se llama la aritmética intervalar para, para hacer propagación. Entonces les voy a contar un poquito en qué consiste esa aritmética intervalar. Entonces es como hacer, extender la multiplicación entre números a multiplicación entre conjuntos. Como los intervalos son un conjunto, entonces voy a poder multiplicar un intervalo con otro, sumar un intervalo con otro, dividirlo, etcétera. Ya vamos a restarlo, ya vamos a ver cómo. Entonces, lo primero que tengo que contarles es que en la matemática se usa, se está bien definido qué es sumar dos conjuntos o qué es restar dos conjuntos, qué es multiplicar dos conjuntos o qué es dividirlos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que X es un conjunto de enteros, no necesariamente un intervalo, y Y es otro conjunto de enteros, no necesariamente un intervalo, aunque los intervalos son conjuntos de enteros, esto es general. Entonces yo digo que sumar el conjunto X con el conjunto Y me da otro conjunto de enteros. Los conjuntos de las sumas de los X que están en X y los Y que están en Y. Entonces eso me da X más Y. Entonces, por ejemplo, si X es el conjunto que tiene, no sé, uno 2 y 3. Bueno, uno 2 y 4 para que vean que no son necesariamente intervalos. Y es el conjunto que tiene 3 y 5. Entonces, ¿qué sería X más Y? Entonces, X más Y sería el conjunto de números que se consiguen de sumar los de X con los de Y. Entonces, uno más 3 daría 4, uno más 5 daría 6, 2 más 3 daría 5, 1 más 5 daría 6, 2 más 3 daría 5, ahí te los pongo en orden, 2 más 5 daría 7, 4 más 3 daría 7 y 4 más 5 daría 9. Como son conjuntos, pues los conjuntos no tienen números repetidos, entonces el 7 es una vez, y, y digamos por simplicidad vamos a ponerlos en orden 4, 5, 6, 7 y 9. O sea que sumar este conjunto X con este conjunto Y me dio como resultado el conjunto 4, 5, 6, 7, 9. Y así, como sumo, puedo restar, puedo multiplicar y puedo dividir conjuntos, ¿cierto? Solo la única importante aquí en la división de conjuntos es que un entero está en la división si al multiplicar, si yo encuentro, si hay un entero que multiplicado por alguien de Y, de X, entonces yo digo que ese U está en la división de X por Y. O sea, son los enteros U, tal que multiplicados por un elemento de Y, me da un elemento de X. Y eso es los que están aquí en U. Entonces, esas serían las operaciones extendidas de números naturales y sobre conjuntos de números naturales. ¿Sí? Eh, entonces, cuando yo tenga, digamos que también voy a extender y voy a decir que voy a poder multiplicar un número, voy a poder operar un número con un conjunto, pero eso se va a entender como operar el conjunto que tiene solo ese número con el conjunto otro. O sea, esta es una abreviación de operar dos conjuntos. Cuando hay un conjunto que tiene un solo elemento, voy a poner el elemento sin ponerlo entre corchetes, pero es solo una abreviación, no lo vayan a confundir. Igual pasa cuando voy a hacer X operado con A y A es un conjunto que tiene un solo elemento,
Entonces voy a poner el número de elemento en lugar del conjunto, pero es la operación de conjuntos que acabamos de describir allá arriba. Entonces, con esa operación de conjuntos, yo puedo ahora operar intervalos. Entonces, supongamos que X y Y son intervalos de enteros y A es un entero. Entonces, eh, eh, yo puedo intersectar los intervalos de enteros, porque son conjuntos finalmente. Puedo sumar los intervalos y puedo restar. Interesante. La intersección de dos intervalos de enteros siempre da un intervalo. ¿Sí? Si yo tengo la suma de dos intervalos de enteros siempre da un intervalo y la resta de dos intervalos de enteros siempre da un intervalo, ¿cierto? De hecho, si uno tiene un intervalo de enteros que va, no sé, de tal punto a tal punto y tengo otro intervalo que va aquí, entonces, y sumo esos dos intervalos, pues típicamente la suma va a dar el intervalo que es el menor de aquí sumado con el menor de aquí, y el mayor de aquí sumado con el mayor de aquí, y eso termina dándome, no sé, otro intervalo, pero me da un intervalo. Lo mismo pasa con la resta, y lo mismo pasa con la intersección de intervalos, da un intervalo. ¿Sí? Pero, bueno, dividir por un número también da un intervalo. Pero multiplicar dos intervalos no necesariamente me da como resultado un intervalo. Por ejemplo, si yo tengo el intervalo 1, 2 y lo multiplico por el intervalo no sé, 1, 3, no sé, no, espera. Tengo el intervalo, voy a poner aquí un ejemplo que me venga rápido a la cabeza, 2, 2, o sea que solo tiene el 2, y lo multiplico por el intervalo 1, 2, por ejemplo. Eso me daría el conjunto que tiene 2 por 1, 2 y 2 por 2, 4. O sea, y ese conjunto no es un intervalo. O sea que multiplicar dos intervalos no necesariamente da un intervalo. ¿Sí? Yo iba a poner aquí 1, 2 al principio. Si multiplico el 1, 2 con el 1, 2, me daría 1 por 1, 1. Ah, igual, me daría 1, 2, 4, que tampoco es un intervalo. O sea, multiplicar dos intervalos típicamente no da un intervalo. Entonces, ese es un problema. Y dividir dos intervalos menos da un intervalo. Entonces, pues aquí hay ejemplos. Si yo sumo el intervalo 2, 4 con el 3, 8, entonces me da el intervalo 5, 12. Seguro que el número más chiquito que puedo lograr es el de aquí más el de aquí, que me da 5, y el más grande, el de aquí con el de aquí, que me da 12. Y puedo lograrlos todos. Si usted me dice cómo logra el 9, pues no sé, 4 más 5. ¿Y cómo logra el 11? Pues será 4 más 7. ¿Y cómo logró el 6? 2 más 4 de aquí. Todos los números eh, siempre da un intervalo. Restar dos intervalos siempre da un intervalo. ¿Cuál intervalo da? Da el intervalo resultante de coja el más grande de aquí y reste el más pequeño de acá, eso da 6. Y coja el más pequeño, eh, eh, es que es al revés, aquí yo escribo ese intervalo menos 5, 6. Es coja el más pequeño de aquí y reste el más grande de aquí, eso da menos 5. Y coja el más grande de aquí y reste el más pequeño de aquí, eso le da 6. Y entonces ese intervalo, que es ahí está como al revés, que es el intervalo menos 5 a 6, es el intervalo resultante de la resta entre 3, 7 y menos el intervalo 1, 8. Cuando multiplica, no. Aquí está el ejemplo 3, 3 por 1, 2, daría 3, 6, que no es un intervalo. Cuando divide, si usted quiere dividir el intervalo 3, 5 entre menos 1, 2, entonces queda eso. 3 dividido menos 1, pues da menos 3.
4 dividido menos 1 da menos 4, 5 dividido menos 1 da menos 5, por eso estos tres números están aquí. Por eso estos tres números están aquí. También, por ejemplo, si usted hace 4 dividido 2, le da este 2. Si hace, ¿qué otro? El 3, ¿de dónde lo sacamos? 3, 4 y 5. Divido el uno. Ah, está el intervalo menos 1, 2 está el 1, sí, de acuerdo. Entonces 3 dividido 1, 4 dividido 1 y 5 dividido 1, aquí están. Y ese es el intervalo, el conjunto resultante de dividir los números del intervalo 3, 5 en el número del intervalo menos 1, 2. Pero como pueden ver, esto no da un intervalo. No está ni el 1, ni el menos 2, ni el 1, ni el 0 aquí. Y hay veces que la división da unas cosas muy grandes. Por ejemplo, si divido B, aquí era menos 1, 2. Profe, una pregunta. Sí, dale, dale. En el intervalo que está el menos uno es una división y pues el intervalo menos uno, 2 sería menos uno, 0, 1, 2. Y si ¿En estamos la dentro, división por cero no hay problemas? eh, no hay problema porque, mejor dicho, en el conjunto están, fíjate la definición de división. La división es los enteros para los que multiplicado por alguien de Y, de alguien de X. Entonces, menos 5 multiplicado por menos 1 da 5. Menos 4 multiplicado por menos 1 da 4 que está aquí. Menos 3 multiplicado por menos 1 da el 3 que está aquí. 2 multiplicado por el 2 de aquí, perdón, 2 multiplicado por el 2 de aquí da un 4 que está aquí. Por eso 2 está ahí. 3 multiplicado por el 1 que está aquí da 3. Luego, 4 multiplicado por 1 da 4 y 5 multiplicado por 1 da 5. Entonces, funciona, porque no es dividirlos por 0, sino es encontrar los enteros que multiplicados por 1 de aquí da 1 de acá. ¿Cierto? Ah, listo, profe. Sí, sí. Gracias. Bien. Estoy pensando en este de aquí arriba. En este de aquí arriba empiezan menos 3. Entonces resulta que estoy pensando empiezan menos 3. O sea, aquí también está el 0. Entonces, como aquí también está el 0, entonces miren lo que va a pasar. Miren lo que va a pasar. No sé, cualquier número que quieran, cualquier número que se les ocurra, multiplicado por el 0 de aquí, da el 0 que está aquí. Entonces, cualquier entero hace parte de la división entre menos 3, 5 y menos 1, 2. ¿Sí? En cambio, aquí no pasaba eso porque a pesar de que aquí está el 0, pues todo número multiplicado por 0 terminaba dando 0, y como aquí el 0 no está metido, entonces esos números no entran en la división. Digamos que cuando uno, ¿cuál es el problema de la división por 0? Que es el problema que tú pones. El problema de la división por 0 es que a uno le preguntan, ¿cuánto da 3 dividido 0? Entonces uno dice está indefinido, pero ¿por qué uno dice que está indefinido? Porque no hay ningún número que multiplicado por 0 dé 3, ¿cierto? ¿Cuál es, qué es lo que pasa en el ejemplo de abajo? Que uno tendría incluido el 0 dividido 0. ¿Cuánto da 0 dividido 0? O sea, ¿qué número multiplicado por 0 da 0? Todo número multiplicado por 0 da 0. Entonces, por eso la división entre un intervalo que contenga el 0 con otro intervalo que contenga el 0 son todos los enteros. ¿Sí? Con esa misma definición. Pero mientras el intervalo de la izquierda no contenga el 0, eh, o el de la derecha no, si los dos no, si uno de los dos no contiene el 0, no hay problema realmente. Si los dos contienen el 0, da todos los enteros, y si no, pues da como aquí. ¿Listo, Angélica? ¿Sí quedó claro? Sí. Bien. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Hemos cogido los intervalos, hemos cogido conjuntos de enteros y hemos hecho aritmética de enteros, suma, resta, multiplicación, división de enteros, y hemos trasladado eso a intervalos. Pero cuando lo trasladamos a intervalos, resulta que no es cerrada la operación sobre intervalos. La suma de dos intervalos sí da un intervalo, la resta de dos intervalos sí da un intervalo, pero la multiplicación de dos intervalos no da un intervalo y la división de dos intervalos no da un intervalo necesariamente. Entonces necesito hacer alguna operación que me cierre eso, que me dé intervalo. Entonces uno se inventa este operador int de x,
que lo que hace es, dado un conjunto de X, me devuelve el intervalo más pequeño que contenga X, si X es finito, o todos los enteros si X es infinito. Pues el intervalo más pequeño que contenga X es int de X. Entonces, cuando yo multiplico dos intervalos, yo sé que no tiene que dar un intervalo, pero si me averiguo cuál es el intervalo más pequeño que lo contiene a la multiplicación entre 3 con 1, 2, pues el intervalo entre 3 y 6, o en el caso de 3, 5 por menos, dividido menos 1, 2, es el intervalo entre menos 5 y 5, nos había dado menos 5, menos 4, menos 3, 2, 3, 4, 5. Entonces, en el intervalo aparecen números que no son parte de la solución, como el menos 2, el menos 1 y el 0 y el 1, pero en forma de intervalo quedan incluidos, o el intervalo más pequeño que contiene a esto es todos los enteros. Entonces, con esa definición, yo ya puedo extender la noción de multiplicar intervalos eh, o de dividir intervalos para que me dé un intervalo, solamente que eso me da un intervalo más grande que el conjunto real que daba la multiplicación, o que el conjunto real que daba la división. Con esa, con esas, con esa teoría sobre intervalos, entonces vamos ahora a escribir las reglas para propagar. Entonces yo tengo mi ecuación lineal, ¿cierto? La suma desde 1 hasta n de a i por x igual a b. Porque acuérdense que yo tengo que decir cómo propago estas y cómo propago las otras. Entonces estas son las lineales. ¿Cómo voy a propagar una ecuación de estas lineales? Entonces voy a despejar xj para propagar el, dominio de xj. Entonces digo, si yo despejara xj me daría xj es igual a b menos, paso todos los del lado de izquierdo al lado derecho, los pongo a restar, ¿cierto? Excepto al j que lo dejé allá, y entonces todos los que decían la suma de a i por x y ahora están restando, excepto el término j, y este que decía aj por xj paso a aj a dividir. Entonces, basado en esa idea de despejar xj de esta ecuación, entonces voy a decir mi regla de poda o de propagación del dominio j. Si yo tengo una ecuación que dice la suma de a y x y es igual a b, y tengo mis dominios x1 en d1, x2 en d2, xj en dj y xn en dn, entonces voy a propagar el dominio j. O sea, mis dominios de 1, de 2 hasta dn diferentes de j los dejo igualiticos, pero el dominio j lo voy a propagar. ¿Cómo lo voy a propagar? Voy a decir que el nuevo dominio de j' es el viejo dominio j intersectado con lo que el intervalo que me dé de, cojo cada, como la ecuación decía, AI por XY, entonces cojo el dominio de cada uno de los XY que era de I, lo multiplico por AI y averiguo el intervalo que me da eso. A todos esos intervalos los sumo con suma de intervalos o con suma de conjuntos y eso me da un intervalo. Y a eso, y al intervalo BB le resto este intervalo y eso me da un intervalo. Y a ese intervalo lo divido por AJ. Y aquí debería decir int, porque eso no necesariamente va a dar un intervalo. Y eso me da el intervalo nuevo. Y ese intervalo nuevo lo intersecto con DJ y eso me da, con el intervalo anterior, y eso me da DJ'. O sea, esa es la manera de hacer que DJ sea más chiquito, más pequeñito. Y eso lo hago, y esa regla es para el 1, para el intervalo 2, para el intervalo 3, para el dominio 1, para el dominio 2, para el dominio n. Con cualquiera de ellas puedo aplicar esta regla. O sea que si tengo n variables, tengo n reglas para aplicar, cada una podando uno de los dominios de las variables, el dominio j. Esas son mis reglas de propagación en este sistema de restricciones. Ahora, existen la otra forma normal, la otra forma sintáctica deseada, que era esta, que era de esta. Las otras formas de x por y igual a z. Entonces, si mi ecuación no es de esta forma, sino es de esta forma, entonces, ¿cómo hago para podar con esa? Entonces, son las que llaman aquí las reglas de multiplicación.
las reglas de multiplicación, entonces dicen, vea, si usted tiene que x por y es igual a z, la variable x por la variable y es igual a z, y x estaba en el dominio de x, y su dominio era d sub y z su dominio era d sub z, entonces usted puede hacer tres reglas. Una regla donde propaga el dominio de z, una regla donde propaga el dominio de x y una regla donde propaga el dominio de y. ¿Cómo los propaga? Entonces dice, voy a propagar el dominio de z, como x por y es igual a z, entonces voy a decir que el dominio de z ya no es el que era antes, sino es ese intersectado con, multiplique el dominio de x con el dominio de y como intervalos, averigüe su intervalo e intersectelo con dz. Y entonces ese es el nuevo intervalo de z. La ecuación x por y igual a z sigue siendo la misma, pero propagó, o sea, el intervalo dz se poda con este intervalo de h. Puede que la poda no dé, puede que ese intervalo dé más grande que esto, entonces no haya nada de poda. Pero esa es una regla. La segunda regla dice pode x. ¿Cómo poda x? Pues poda x con el intervalo que da de dividir el intervalo z en el intervalo y. Y entonces lo poda, lo intersecta con este y eso me da la poda del intervalo de x. O pode y con el intervalo que da entre dividir z entre x, eso me daría el intervalo y eso me daría el intervalo de y. Y esas serían las tres reglas de multiplicación. O sea, tengo para cada ecuación, si tiene tres variables o cinco variables, ocho variables, tengo ocho reglas de, de reducción de dominio. Y para cada ecuación de la forma de x por y igual a z, tengo tres reglas de reducción de dominios que puedo aplicar para propagar. Y con esas reglas, entonces uno propaga. Entonces, por ejemplo, cojamos este ejemplo, x por y igual a z. Y tengo x entre 1 y 20, y entre 9 y 11, y z entre 155 y 161. Y quiero encontrar x y y tal que x por y sea igual a z. Entonces, voy a usar esas reglas de allá arriba. Entonces, ¿qué dice esa regla de allá arriba? Dice, vea, coja el intervalo 1, 20, multiplíquelo con el 9, 11, y averigua el intervalo que da ahí, ¿cierto? E intersectelo con esto. De igual manera dice, coja el 9, 11 e intersectelo con 155, 161 dividido 1, 20. O coja el 1, 20 e intersectelo con 155, 161 dividido 9, 11. Aplicando esas tres reglas, usted va a llegar a que x está entre 16 y 16, y está entre 10 y 10, y z entre 160 y 160. O sea que la propagación lo lleva a resolver esta ecuación. X es igual a 16, y igual a 10, y z es 160. ¿Sí? Ese es el efecto bueno, o sea, el efecto no tiene que ser que siempre la propagación lo lleve a encontrar la solución, sino que digo que en este caso teníamos 20 valores posibles de x, 3 valores posibles de y, va a 60, y 6 valores posibles, 7 valores posibles de z, o sea que tenía 20 por 9, 10, 11 por 3 da 60, por 7 da 420 combinaciones de valores posibles, y con propagación encontré el único valor que servía, sin necesidad de distribuir o de buscar. O sea, así funcionan estas reglas, propagan bastante. Y son reglas matemáticas, usted eso lo hace un algoritmo en nanosegundos, en nada de nada hace esa propagación y encuentra esta solución. Solo con estas tres reglas de multiplicación. ¿Mm? Bien, eso es propagar. Cuando ya no puede propagar más, usted hizo todas las reglas de propagación y no puede propagar más, entonces tiene que distribuir. Entonces tiene que decidir cómo hacer la distribución, cómo abrir esto en búsqueda. Entonces acuérdense que hay dos heurísticas, una de escoger la variable con la cual yo voy a distribuir. Entonces, por ejemplo, aquí escogen la variable que tiene el dominio en intervalito más pequeño. O sea, si una variable, por ejemplo, de estas tres de arriba, si yo tuviera que distribuir, esta tiene 20 valores, esta tiene 3 valores, esta tiene 6 valores, yo distribuiría por la que tiene 3 valores. Esa es intuitivamente es la variable más, que tiene menos posibilidad, luego es con la que más fácil esto
Es la que menos posibilidad de valores tiene luego, es la que más fácil no va a funcionar. O la que si funciona, necesito que funcione con esa, porque si no funciona con esa, no funciona con las otras, que tienen más valores posibles. Esa es la idea que hay detrás de eso, pues no tiene que ser así. Entonces, coge esa variable, la que tiene el dominio más pequeño, y le aplica la siguiente regla. Si el dominio era AB, entonces parte el problema en dos problemas. Por un lado, el problema desde A hasta A más B sobre 2, y por el otro lado, desde A más B sobre 2 más uno hasta B. O sea, si el dominio era 9, 11, 9 más 11 da 20, dividido 2 da 10, entonces lo divido en 9, 10 y de 11 a 11. ¿Sí? Si el dominio hubiera sido este de 1 a 20, entonces da 21 dividido 2 da 10.5, la parte entera por debajo da 10. Entonces hubiera escogido de 1 a 10 y de 11 a 20. Lo parte como en dos pedacitos. Y, y ya, eso es lo que hace Split. O sea, escoge la variable con el dominio más pequeño y le hace este split. Eso es distribuir en este sistema de restricciones. Y proceder por casos significa váyase por el 1, y vaya aplicando branch and bound, que es la técnica de branch and bound que han visto en el curso de complejidad de optimización, si ya lo vieron, o que la van a ver en el curso de complejidad de optimización. Ese es, eso es, digamos, el sistema de restricciones. Como aquí tengo un sistema de restricciones en el que quiero optimizar, entonces me hace falta un poquito para ver qué es, cómo hago para optimizar cuando la aritmética es intervalar. Entonces, lo que dice aquí es que cuando usted tiene su función objetivo y usted la vuelve una función, la extiende a función sobre conjuntos, que sobre intervalo, entonces este lema le dice más o menos que optimizar sobre esta es optimizar sobre la intervalos. Es decir, este lema le dice que si la solución era una 1 a 2 a n, esa solución está en el intervalo que dio aplicarle, que da construir este intervalo con los dominios. O sea que la solución óptima no se pierde, sino que está ahí mismo aplicando aritmética intervalar. Eso es lo que dice matemáticamente. No vamos a hacer la demostración aquí, no está la demostración, ni es el objetivo de este curso hacer la demostración. Eh, y entonces, eh, ya, eso es lo que se hace. Y así es como funciona este sistema de restricciones polinomiales, o así es como se implementaría este sistema de restricciones polinomiales. ¿Sí? O sea, lo que hemos dado es un marco general de qué significa hacer programación por restricciones y cómo eso se hace efectivo en dos sistemas de restricciones, y así está en todos los sistemas de restricciones que se nos ocurran implementar. Y eso es todo hasta aquí, muchachos. No sé. Bueno, tenemos un Socrative para hacer ahora con ustedes, pero antes de hacer ese Socrative, quisiera que si tienen más inquietudes o preguntas. Hasta aquí es el marco general de programación por restricciones. De aquí en adelante vamos a empezar a jugar a resolver problemas de restricciones con Minisync, a modelar. Vamos a modelar. Las próximas 4 clases es de modelar y modelar y modelar, y a aprender a solucionar problemas con restricciones. Y luego que hayamos aprendido bien eso, que hayamos entendido cómo funciona eso, y ver que funcione no depende de que yo domine el resto de la teoría que me falta. Vamos a ver el resto de la teoría que nos falta para cimentar por qué eso está funcionando allá debajo bien. Y ya. Pero por ahora vamos a suponer que los sistemas de restricciones con los que vamos a trabajar cumplen con todas estas cosas que hemos mostrado que tienen un marco general de sistemas de restricciones y funcionan así. Después vamos a ver explícitamente solvers completos, solvers incompletos, la búsqueda, etcétera, detalles. Pero por ahora, en este marco general, nos podemos defender para empezar a resolver problemas y a modelar problemas sin necesidad de ahondar más en la teoría. Pero si tienen inquietudes o preguntas, pues las recibimos
y si no, pues hacemos un Sócrates que les tenemos como para sacar inquietudes y preguntas de ustedes. Los oigo muy calladitos, muchachos. Están muy callados. Profe, si de pronto nos podemos devolver al ejemplo el último ejemplo que vimos, más arriba, el que tenía solución a ese. Y ya se pasó. Eso, exacto. Miren que intuitivamente, muchachos, si uno les dijera a ustedes, bueno, yo quiero que ustedes resuelvan ese SSP que está allí, donde X por Y es igual a Z, dados esos dominios. Entonces, si ustedes se fijan, pues X y Y tienen los dominios, ¿no? Entonces, hay unas multiplicaciones de los dominios de X por Y que se salen del dominio de la Z, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si ustedes multiplican ese 20 por ese 11, ese da un valor que no está en el dominio de Z. Por eso, lo que decía arribita, si nos devolvemos, profe, a las reglas, un poquito más arriba, allí, eso allí. Si ustedes miran esa primera regla, entonces me dice, bueno, lo que usted tiene que hacer es hallar el intervalo más pequeño de la multiplicación de X por Y, ¿cierto? O sea, multiplique sus dominios y encuentre cuál es el intervalo, el valor más pequeño, el valor más grande que en ese intervalo, y eso intercéptelo con el dominio de Z. Y eso lo que va a lograr es acotar el posible valor donde se va a mover, digamos que los dominios en sí que están disponibles para la Z. Y hay otras tres reglas que son para la X y la Y, que dan como resultado despejar X, ¿no? Entonces X es igual a Z dividido Y, ¿cierto? Y entonces eso es equivalente Ya les muestro, a una de las otras reglas. ya les muestro lo que voy a hacer aquí la multiplicación de 1,20 con 9,11. Eso quedaría 9,11. Eso daría 1 por 9, da 9, bueno, perdón, un ejemplo, 9, 10 y 11 porque multiplicados por 1 pues dan eso. Multiplicados por 2 darían 18, 20 y 22. Multiplicado por 3 darían 27, 30 y 33. Multiplicado por 4 daría 36, 40 y 44. Por 5 daría, por 5 daría 45, 50, 55. Por 6 daría 54, 60 y 66. Por 7 daría 63, 70 y 77. Por 8 daría 8 por 9, 72, 80 80 y y 81. 82. Por 9 daría 81, 90 y 99. Por 10 daría 90. Por 10 daría debajo para que no me queden todos allá. Por 10 daría 90, 100 y 110. Y bueno, y así, ¿no? Y así, Hasta el 20. si empecemos en alguno, 9 por 24, 11 por 9 da 99, sino 12, 13, 14, 15, 16 por 9 da 154, entonces 54, 144, 17 por 9 da 160, da 9 por 7, 63, y 9, 6, 15, 153, 18. 18 por 9 da 9 por 18 da 72, 162. 162. Entonces con 18 ya da 162, 180 180. y 198. Con 19 ya da más grande. Entonces ya empezaron a dar números mucho más grandes que 162, ¿cierto? Entonces todos estos van a quedar fuera del rango. Entonces cuando vayan a podar pero es que antesito sí me es importante. Con 17 daba
7 por 9, 63. 153. Con 17 da 153. Y 17, 170. Y 70. 17, 177. Entonces Ya estos ya salieron. están por fuera. Este sí quedaría. No, no, este tampoco. O sea, fíjate, con 17 ya todos quedaron por fuera del rango. Con 16 daba 9 por 6, 54. 144. Y 16, 160. Y, y 16, 176. Solamente iría quedando, estos irían saliendo. Luego, ni de 17, ni 18, ni 19, ni 20 quedarían en el dominio del 16. Y hasta ahora 160 va quedando en el dominio de aquí. Y si ustedes hacen el anterior, este era con 16. Este tampoco queda porque 144 tampoco queda. Bueno, de hecho todos estos tampoco quedan porque son menores que 155. Entonces, con el 15 daba 9 por 15, 9 por 5, 45, daba 135. Con el 15 daba 135 y 15, 150 y 15, 165. Entonces, ni 135 ni 150 estaban entre 155 y 161 y 165 tampoco. O sea que el único numerito que quedó aquí fue 160. Por eso al podar da el intervalo 160, 160. ¿Mm? Y lo mismo le pasó a este, quedó solo el 10, y lo mismo le pasó a este, quedó solo el 16. Eso es lo que querías mostrar, más o menos. Tiene el Sí, sí, micrófono. para que vieran que pues, realmente lo que se explicó arriba es esto, sino que hacerlo le toma tiempo, ¿no? Pero un algoritmo implementado esto lo hace de manera muy eficiente. Bien. Entonces vamos al Sócrates, que de pronto se les aclara dudas o les saca dudas. ¿Bien? Entonces vamos al Sócrates. Es que está aquí. Está aquí. Entonces, ya vamos a la séptima pregunta. Y es esta. Pasa algo con la presentación dirigida por profesor que no se ve tan bien, pero bueno, y se entiende que esa raya es Un minuto. el sí, Ah, entonces. sí. Sí, es en la vista guiada que se ve así, pero en la que ellos tienen allá en sus computadores se ve bien. ¿Ya se ve bien? Sí, Bueno. allá se ve bien. Entonces, no me sirvió para nada hacer eso. Eh, los siguientes ESP son equivalentes. Entonces, aquí dice X o Y igual a Z, con X en dominio de X, Y en 1, Z en dominio de Z. Y esta es la rayita de abajo, ¿no? Sí, y abajo está el otro CSP. Y abajo quedaría X en dominio de X, Y en 1, Z en 1. Esto es un CSP sobre las restricciones booleanas, ¿no? Son restricciones booleanas. Ujú. Y si quieren, después les muestro, les recuerdo las reglas de restricciones booleanas. Estos eran los propagadores de restricciones booleanas. Ya empezaron a contestar. Muchachos, van dos. O sea, la pregunta, la cosa es, ustedes tienen que decir si este CSP, que está arriba, es equivalente a este que está abajo. ¿Cómo saben eso? Pues porque las soluciones del de arriba son las mismas soluciones del de abajo. ¿Cuál es la idea? Si este CSP de abajo se consiguió propagando el de arriba. ¿Propagando con qué reglas? Con la regla de log. Con alguna de estas reglas de log. X o Y igual a Z. Les voy a dejar las reglas ahí a la vista.
¿Cómo van las respuestas? Van 7. Nueve. Me faltan 2, yo creo. Aquí hay 1 y aquí hay 11. Bueno, entonces miremos los resultados. La mayoría dijo que sí, Robinson. La mayoría dijo que sí eran equivalentes. ¿Quieren decirnos por qué les parecen equivalentes? Muchachos, ¿Cómo, profe? ¿por qué les parecen equivalentes este con este? Pues yo el razonamiento que hice fue que pues, lo interpreté como, pues es una conjunción. No, es una Entonces, disyunción. ¿es una disyunción? Sí, perdón, es una disyunción. Entonces, con el hecho de que uno sea verdadero o uno, entonces eso implica que el resultado va a dar uno. Pero no implica nada con el segundo operador que sería X. O estoy equivocado. Pero hay una, no sé si alguien tiene más otra apreciación. Me gustaría de pronto escuchar a alguien más. Miren que Z, ahí dice Z tiene en el CCP inicial dice que Z tiene un dominio de Z, de subZ, ¿cierto? Y decir que, no sé si le damos la explicación, profe, lo esperamos ahí. Sí, no, no sé si alguien ya lo vio. Aquí hay un truquito. Acuérdense que la regla, acuérdense que las reglas, a pesar de que cuando z es 1, por ejemplo, en la de conjunción, no decíamos que x era 1 y y era 1, sino decíamos que x era el dominio de x intersectado con 1 y el dominio de y intersectado con 1. Entonces, ¿por qué hacemos eso? Porque si z vale 1, es verdad que x y y tienen que valer 1. Pero si en el dominio de x o en el dominio de y ya no está el valor 1, quiere decir que este CSP no tiene solución y por lo tanto el de abajo tampoco debe tenerla, porque necesitamos que sean equivalentes. Si yo no, entonces en el ejemplo que está en el Sócrates, aquí Z estaba en el dominio Z arriba y abajo Z dice que es igual a 1. Entonces ahí hay un problema, porque si en el dominio de Z, por ejemplo, no estaba el 1, estaba solo el 0, entonces el de arriba no tendría solución y el de abajo tampoco debería tenerlo. Pero el de abajo sí siempre tiene solución. La solución es Z igual 1 y Y igual 1. En cambio, el de arriba podría no tener solución si dentro del dominio de Z ya no estuviera el 1. Profe, una pregunta. Entonces, por notación, el de abajo debería tener es una intersección con el valor uno, el dominio de Z. Exactamente, exactamente, Porque ese uno puede que esté o no esté en el dominio de Z. exacto. Y decir Entonces, que Z toma el valor de uno sería obligar a que el CSP tenga solución. Ok, ahora, si no está en el dominio de Z, la intersección de él con Z va a dar vacío. Entonces, el CSP de abajo va a tener un dominio vacío, luego no tiene solución, igual que el CSP de arriba no tenía solución porque en DZ no tenía el 1. Y entonces sí quedan equivalentes. O sea, aquí lo que hay es una pequeña, ¿cómo lo dicen en inglés? Como una pequeña, una minucia, pues pero que hay que tener cuidado, porque es que la propagación, por eso en la propagación, siempre las reglas de propagación dicen es, coja el dominio que llevaba e intersectelo con lo que le parezca nuevo. Nunca olvida el dominio que usted llevaba, porque usted olvida el dominio que usted llevaba, le aparecen soluciones que no existían. Siempre el dominio nuevo tiene que ser el mismo o menor, más pequeño que el dominio viejo. Nunca puede ser más grande,
O sea, eso sí es muy importante, que en la propagación se pierden valores, nunca se ganan valores. ¿Mm? Y aquí nos ganamos un valor. Si aquí no estaba, ¿no? Si aquí sí estaba, pues aquí quedó la intersección. Pero si aquí no estaba, nos ganamos un valor. ¿Listo, muchachos? Algo también, muchachos, que hay que recordar es que si esa intersección da vacío, entonces el CSP ya no tiene solución. No tiene solución porque no hay de dónde escoger valores que satisfagan la restricción. O sea, que un dominio vuelva vacío quiere decir que no, que falló. ¿Listo? ¿Y que dijo falso se lo había pillado o lo dijo de chepas? No, pues, profe, yo me di cuenta porque primero que todo es que Z está en el dominio de Z y pues abajo se ve que dice uno, entonces ya como que no concuerda y, ¿si me entiendes? Como que no son Ya, iguales. ok, Brian, muy bien. Sigamos. Los siguientes CSP son equivalentes. Ya no les va a volver a pasar, ¿sí o no? Listo. Me falta uno, dos, cuatro, seis, ocho, 10, 11. Falta uno, pero en el pasado también solo había 10. ¿Hay uno de ustedes que no está contestando? No sé. Bueno, miremos. Sí. Listo. Este sí es el anterior arreglado, ¿sí o no? Bien, muy bien. Pasemos al siguiente. Van 7, van 7. 8, 9 y 10. Tin. Ay, aquí cayó alguno. Verdadero. ¿Por qué es falso los que dijeron falso? O algunos los que dijeron falso. La Eh, El valor, dilo, profe, dilo, dilo. el valor de intersección debe ser cero. O sea, es que esa intersección da... Sí, tiene que ser cero. Aquí. Ajá. Tiene que ser intersectado con cero. Si Y vale 0, Z tiene que valer 0. Dice intersectado con 0. De acuerdo. Muy bien. Y el último.
Yo creo que ya contestaron los. Muy bien, Ujú. muy bien. Bueno, entonces, conclusión de lo que vimos hoy para esta semana. Ya entendemos qué significa que dos CSP sean equivalentes. Significa que tienen el mismo conjunto de soluciones. Ya entendemos qué significa hacer programación por restricciones o implementar un sistema de programación por restricciones, que es eh, básicamente propagar y distribuir, también preprocesar y otras cositas, pero básicamente propagar y distribuir. Ya sabemos cómo es que se propaga con reglas muy sencillas, baratas de, de implementar. Y, y ya lo vimos con dos ejemplos. Kevin pregunta si en estas intersecciones o da el valor con el que está intersectado o si no vacío. Sí, sí, sí. O sea, Kevin, tu pregunta es que, ¿qué puede dar de X inter 1? Pues lo único que puede dar es 1 o vacío. Si no, no puede dar, o sea, o da el más chiquito, o da este que es 1 o da vacío, porque no, no hay otra posibilidad. Si esa es tu pregunta, esa es la respuesta. ¿Sí? No sé, ¿entendí bien la pregunta? Sí. Okay. Eh, entonces ya estamos listos para empezar a hacer programación por restricciones. Voy a dejar de grabar, pero les voy a preguntar unas cosas. Ya todos ustedes tienen Minisync funcionando.